como el cómo nos interesa y mucho, Pita, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Russo? Buenas tardes. Bien, acá estuve esta semana con el 2 de abril, lo que significó Malvinas para todos nosotros. Y tiene que ver con el fútbol también, porque tenemos un héroe en nuestro fútbol, que es Omar de Felipe, y tuvimos una charla muy profunda, muy linda, y yo escucho todos estos problemas que hay acá con el técnico, que se va, que un barra brava lo meten en cana, y yo creo que es ideal hoy para mostrar a esta persona que volvió de la muerte, por decirlo de una manera, y con una entereza, con una fuerza, nos cuenta toda la experiencia, y que el fútbol, más allá de todas las cosas, manos negras, todos los guantes esos raros que se ven por debajo de las mesas de los presidentes, este hombre sencillo, golpeado y renacido, nos cuenta cómo el fútbol sirve para otras cosas importantes y para la vida. Vamos de buffet, otro de los gustos que nos damos en esto que es Nos Falta un Jugador. Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado, quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Hoy se conmemora el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Posiblemente la Guerra de Malvinas haya sido el último intento desesperado de la dictadura cívico-militar por perpetuarse en el poder. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mientras aquella guerra en la que los pibes eran víctimas del frío, del hambre y en algunos casos del autoritarismo de sus superiores, la selección argentina campeona del mundo en 1978 disputaba el Mundial 82 en España. La selección poblaba los televisores de las casas por donde se colaban las malas noticias de una guerra que estaba comenzando. La feroz respuesta de Gran Bretaña no se hizo esperar y la premier británica Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, instruyó a su potente armada para atacar al buque General Belgrano hasta hundirlo, a pesar de que no representara una amenaza. Order when we changed the rules which enabled them to sink Belgrano. Enfrentados dos presidentes, cuyo único objetivo común era la continuidad en el poder y con parte del pueblo que tomaba la guerra como un partido de fútbol, la dictadura intensificó su estrategia. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Uno de aquellos pibes que fue a Malvinas a defender a la patria fue Omar de Felipe, joven jugador de Huracán que había terminado el servicio militar y un día recibió una citación para ir a una guerra. Estaba durmiendo y bueno, vino un soldado, llamó a la puerta y lo atendió mi vieja y le dio la cédula de presentación. Mi vieja me vino a despertar a la habitación y me dijo, mirá, me llegó esto, llorando, porque ya también sabía de lo que se venía. Y yo le dije, bueno, quédate tranquila, no pasa nada, después voy. Avión, Río Gallegos, hicieron una parada de reabastecimiento y de ahí a Malvinas. En realidad era todo incertidumbre y algo totalmente desconocido lo que nos iba pasando de un momento a otro, desde un montón de aspectos, ¿no? De lugares nuevos y de la adaptación a lo que te tocaba. Y cuando empezamos a tomar conciencia de dónde estábamos y de lo que venía, obviamente a mí el fútbol me ayudó mucho a pensar en volver, ¿sí? Siempre transmití lo mismo. Estaba preparado físicamente, ¿sí? Y después mentalmente el fútbol fue decir, bueno, quiero volver sano, no me puedo bajonear. Y entonces era una lucha interna difícil de llevar, ¿no? Estar allá fue durísimo. Para la Guerra de Malvinas, la Armada Británica desplegó su historia de colonialismos y los más modernos recursos bélicos, mientras que la mayoría de las tropas argentinas estaban integradas por jóvenes de 18 años, que cumplían el servicio militar obligatorio, en la que su instrucción consistía en correr, limpiar y bailar como castigo, por lo que se rebautizó popularmente como colimba. La colimba era un paso obligado en la vida de los jóvenes argentinos, y el fútbol ya había relacionado colimbas y pelotas en 1979, cuando aquella selección juvenil campeona mundial en Tokio contó entre sus integrantes a Simón, Escudero, Barbas, Calderón y el arquero Sergio García,
quienes estaban en edad de ser incorporados, y a un joven Diego Armando Maradona, exceptuado de hacer la colimba en el Regimiento 3 de la Tablada para que fuera a jugar el Mundial. En 1982, Argentina era un país con jóvenes preparados para la colimba o para el potrero, pero nunca para una guerra que se llevó la vida de 649 argentinos. Además de los soldados, suboficiales y oficiales que quedaron con secuelas físicas y psicológicas de por vida. Hay que hacer historia para ganarle el partido a un pasado oscuro que no debe volver y honrar a los caídos en Malvinas. Asume como entrenador de Felipe de Vélez, es el actual entrenador. Le preguntaron por qué agarró Vélez. Dijo, ¿por qué no agarrar Vélez? Dice, cuando me relacioné me dijeron, no agarrés, es un quilombo. ¿Quilombo? Yo estuve en Malvinas, dijo. Eso era un quilombo. ¿Entienden? Poner en contexto todo. Porque amamos al fútbol. Pero estas son las cosas importantes de la vida. Más de Felipe en De Buffet, en esto que es, nos falta un jugador. Aquellos días oscuros, la guerra comenzaba y el fútbol seguía su curso como si nada pasara. El mismo viernes 2 de abril del 82 comenzó la fecha normalmente. El sábado 3 Lanús y San Lorenzo, que estaban en la B, llenaron el Monumental y el domingo Huracán recibió a Boca. Empataron 3-3. Pero en Parque de los Patricios se cantó el himno en las tribunas por primera vez. En el fútbol empezaba a hacerse fuerte la consigna de que el show debe seguir. Omar de Felipe hoy es técnico de Vélez y nos juntamos con él para recordar. Teníamos una radio que encontramos y empezamos a tener noticias de lo que estaba relacionado con el conflicto, claro, con las cosas que pasaban, las cosas que se decían en Argentina, la realidad que vivíamos nosotros en el día a día, porque todos los combates los veíamos como si estuviéramos acá. Vivíamos en un pozo y todo lo que pasaba alrededor de la isla, que no es tan grande, lo podías ver. Entre lo que se decía y lo que nosotros veíamos había obviamente una diferencia importante. Siempre rescaté el valor del veterano porque uno lo ha visto en el combate, ¿sí? Y nosotros siempre creímos y creemos en Malvinas, en la gesta. Nosotros estamos convencidos de lo que fuimos a hacer y de lo que hicimos, ¿no? En la vida hay que entender los momentos y las cosas, ¿sí? En algún momento fuiste enemigo y hoy podés ser rival en algunas cosas contra los ingleses, pero eso es algo totalmente distinto, hay que entender el contexto. A veces hay gente que sigue enganchada todavía y creo que hay que pacificar, ¿no? Ya hay que entender las cosas, las que pasaron, el dolor de haber perdido muchas vidas de parte nuestra, muchos soldados, muchos hijos, muchos padres. Ese es el dolor, pero bueno, nos costó esto y hoy la lucha es lograr que esto no quede en el olvido, ¿sí? Porque ya pasaron 35 años de que hay mucha gente que no está con nosotros y que dio la vida por Malvinas. La conducción militar decidió rendirse cuando la nieve del mediodía se presentaba en las Islas Malvinas. Contengamos el dolor. A partir de entonces se intensifica una campaña tan absurda de negación que llega hasta el mismísimo Mundial de Fútbol. Hay que entender el contexto de lo que estábamos viviendo nosotros y lo que era la situación del país y de la gente. Sabíamos de las manifestaciones que había en la Plaza de Mayo, sabíamos que la vida acá seguía normal, todo el mundo iba a bailar, o sea, mientras había un conflicto y donde había gente que estaba muriendo, acá la vida siguió de la misma manera, ¿sí? Con algunos que otros cortes de luz y prepararse por si los atacaban. Pero bueno, uno no puede culpar a nadie, simplemente hicimos lo nuestro de la mejor manera en el momento que nos tocó. Y después, obviamente, que hay muchas cosas que por ahí no fueron de buen gusto, que se siguieron haciendo, si realmente era una causa nacional. Perder una guerra no es perder un campeonato o un mundial. Por eso la dictadura militar condenó a aquellos soldados al silencio. Hoy la historia los hace protagonistas y los pone en el lugar que se merecen, para que no haya olvidos. Por eso nos falta un jugador, hacemos historia.